Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque no sé desde dónde nos están viendo. Qué gusto verlos aquí en esta sesión que vamos a hacer el día de hoy. Recuerden que, cositas antes de empezar, recuerden que la sesión la vamos a grabar y que van a poder ver subtítulos en la parte de abajo de nuestro tab si están interesados en seguirnos por subtítulos o tener una transcripción de la sesión del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Norela Coronel, soy Production Manager de Fab City Foundation y seré su moderadora el día de hoy. El propósito de esta sesión es dar una introducción al movimiento de Fab City Global Initiative, su visión y cómo ser parte de esta comunidad que tenemos. Y la idea es que la idea de esta sesión es que salgan aprendiendo un poco más de qué se trata esta comunidad y que a futuro pues formen más parte de la comunidad activamente. Y nosotros les vamos a dar un poco de introducciones o de pasos a cómo llegar a eso. Entonces, sin más preámbulo, no me voy a extender tanto. Les dejo ahora con Carolina Ferro, nuestra Ecosystem Lead de Fab City Foundation, quien estará a cargo de la sesión el día de hoy. Están bienvenidos a escribirnos en el chat si tienen alguna pregunta a lo largo de la sesión. Caro, all yours. Gracias, Nore. Bueno, buenos días, me imagino aún, para algunos buenas tardes. Mucho gusto estar acá. Entonces, como dijo Norela, mi nombre es Carolina Ferro, soy de Fab City Foundation y voy hoy a introducir un poco el movimiento Fab City. Voy a tardar como más o menos 20 minutos y después vamos a tener 25 minutos, media hora para preguntas, para dialogar. Entonces, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat. Yo también soy de Brasil, entonces si hay algún brasileño por acá, pueden escribir en portugués y también íbamos dialogando, que el idioma no sea un problema. Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de Fab City, la misión de Fab City, de la iniciativa global, de los beneficios que la red ofrece a sus miembros, algunos ejemplos de mejores prácticas que tenemos y los pasos para unirse a la red si hay interés en unirse a la red. Y bueno, voy a presentar, pero la idea es que dialoguemos bastante después. A ver. Bueno, la visión de Fab City es permitir una transición justa y equitativa hacia una economía y un sistema global que sea regenerativo, resiliente y socialmente inclusivo. Nosotros en Fab City identificamos que hay una necesidad de reinventar nuestro modelo de producción y consumo, porque nuestro paradigma solo de consumo hoy en día depende de las cadenas de suministro globales, lo cual son extremadamente costosas desde la perspectiva ambiental como también de la perspectiva social, ¿no? Entonces, y también son muy frágiles, ¿no? Debido a la inestabilidad política y climática que tenemos a escala global. Entonces, ese sistema, como funciona hoy, para nosotros en Fab City es lo que queremos cambiar. Entonces, Fab City quiere devolver la producción, la capacidad de producir a las ciudades y a las bioregiones. Esa es nuestra propuesta, ¿no? Nuestra misión y visión. Entonces, la misión entonces sería hacer posible un nuevo modelo socioeconómico global que relocalice, que traiga de vuelta a la ciudad la producción, ¿no? A la ciudad y la bioregión. Y tenemos una meta hasta 2054, que vamos a hablar de esta meta también, para que no quede dudas. ¿Y cómo proponemos hacer eso? ¿No? ¿Cómo proponemos hacer esa relocalización para que las ciudades sean autosostenibles a la medida de lo posible, ¿no? Entonces, creamos prototipos de posibles soluciones para pasarnos de un modelo que nosotros llamamos Product in, Trash out, PIDO, que sería entre producto y sale basura, ¿no? A un modelo de Data in, Data out, que llamamos DIDO, que es la información que circula, ¿no? Entra información y sale información, para que garantizar ciudades que sean localmente productivas y globalmente conectadas y que produzcan casi todo lo que consumen. Sabemos que eso es un ideal, pero bueno,
vivimos de ideales, ¿no? Como sociedad. Entonces, ¿cómo funciona el PIDO para DIDO? ¿No? Entonces, Product in Threshold es el modelo actual que tenemos, que es un modelo lineal. Entonces, la materia prima la extraímos, se transporta materia prima para la producción en las fábricas, se produce, otra vez se transporta para el consumo, ¿no? Y eso se transporta a escala global. Se consume y se genera basura. Y en toda esa cadena, ¿no? Se genera CO2 y un montón, un sistema un poco sostenible. Lo que nosotros queremos pasar es a un sistema que llamamos DIDO, que lo que circula es la información y la producción permanece local en las ciudades. Entonces, que las ciudades tengan capacidad de producir, de reutilizar sus materiales, de producir sus propios materiales, de producir sus servicios, su energía, su comida, lo máximo posible, y que lo que circule globalmente no sean los productos o la materia prima, pero más bien la información, el intercambio de información, ¿no? Entonces pasamos de un modelo lineal a un modelo circular. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, los Fab Labs son como nuestro punto base para empezar una Fab City, ¿no? Los Fab Labs, que viene del inglés de Fabrication Laboratory, es un taller de fabricación digital, y los Fab Labs son capaces de, la idea del Fab Lab es de construirlo casi todo. Los Fab Labs surgen desde 2001 en el Center for Bits and Atoms del MIT con el profesor Neil Gershenfeld, y ellos son la base para que podamos traer la producción localmente a la ciudad. Los Fab Labs no son los únicos lugares los cuales producimos localmente, pero es la base de nuestro movimiento como Fab City, ¿no? Entonces, me imagino que la mayoría de ustedes conocen Fab Labs, pero si no lo conocen, más o menos visualmente puede parecer con esta fotografía. Creo que algunos de ustedes están en Fab Labs ahora. Y bueno, entonces tienen algunas máquinas específicas, ¿no? Como impresoras 3D y otras maquinarias que nos permiten producir muchas cosas localmente. Hay una red global de Fab Labs, ¿no? Que es organizada, administrada y facilitada por la Fab Foundation, que es otra fundación. Nosotros somos de Fab City Foundation. La Fab Foundation es la que ayuda a coordinar esa red global de Fab Labs. Son más de 2.500 Fab Labs alrededor del mundo. Entonces, si no conoces un Fab Lab, muy posiblemente hay un Fab Lab cerca de ti y que lo puedes buscar para conocer. Entonces, nosotros en Fab City tenemos un plan de 40 años, porque empezó, ¿no? El que llamamos el reto global, empezó en 2014, y ese reto es de producir casi todo lo que las ciudades consumen hasta 2054. Eso significa producir lo máximo de comida, de energía, materiales y productos en las ciudades localmente. Y las ciudades, para que tenga una idea de cómo imaginamos las ciudades para 2054, serían ciudades que sean circulares, o sea, que tienen cadenas de suministros locales basadas en productos locales y principios de economía circular, que sean ciudades localmente productivas, produzcan localmente su demanda de energía, alimentos y productos, que sean inclusivas, porque la base del movimiento Fab City y Fab Labs es que la ciudadanía y los ciudadanos participen activamente de la producción local, con un intercambio de conocimiento, ¿no? Porque la idea de la red justamente es intercambiar lo que está pasando en Lima con lo que está pasando en París, con lo que está pasando en Seúl, en Corea, y que sean sostenibles, ¿no? Respetando el medio ambiente. Entonces, esa es un poco la filosofía, ¿no? En nuestra misión y nuestra visión y cómo queremos llegar hasta 2054. Ahora hablemos un poco de la iniciativa global, ¿no? Entonces, con base en ese concepto se desarrolló una iniciativa global, Fab City, que más o menos, digamos, una cronología para que entiendan, empezó la idea de Fab City como un spin-off o como parte
¿no? Del movimiento de los Fab Labs, que los Fab Labs, como yo mencioné, empezaron en 2001 y en 2011 empieza entonces el concepto de que, bueno, ¿y si salimos del espacio del Fab Lab, que es un espacio, ¿no? de una habitación en la cual puedo producir casi todo, y transfiero este concepto para toda la ciudad, en cual la ciudad puede producir casi todo lo que necesite? Entonces, esta ideación empezó en 2011 y en 2014 en Barcelona, el alcalde de este momento lanzó el desafío, el reto global. Bueno, tenemos 40 años para que nuestras ciudades se vuelvan Fab Cities, ¿no? Para que se produzcan localmente sus necesidades de energía, comida y productos y materiales. Hoy en día pasamos por una fase de consolidación en la cual se creó la Fab City Foundation, donde el equipo está acá, y tenemos un periodo desde 2021 que llamamos de crecimiento, que es el periodo en el cual queremos expandir el concepto de Fab City, sobre todo para América Latina, África y Asia, porque el concepto nace más en Estados Unidos y Europa, y la red creció más en Estados Unidos y Europa, y nuestro foco de crecimiento ahora es en América Latina, África y Asia. Y la idea es que en 2030 llegamos a un periodo de maturación, digamos. Bueno, ¿cómo es la red, la iniciativa global? Nosotros tenemos 3 pilares, digamos, 3, ¿no? Columnas que nos sostienen. La red, que llamamos de Fab City Network, ¿no? La red Fab City, que son las ciudades, regiones y naciones que componen esta red. Es importante decir que Fab City empezó con el concepto de ciudades, pero hoy en día tenemos lo que llamamos de Fab Regions y Fab Nations también, ¿no? Regiones y naciones que son Fab, ¿no? También hay un actor, un grupo, un colectivo justamente de individuos que son expertos en temas Fab Cities, urbanistas, diseñadores, creadores, innovadores, que ayudan a guiar la iniciativa global en términos de contenido y hacia dónde vamos, ¿no? Y la fundación, que es justamente el apoyo organizativo que ayuda a organizar la red global y que ayuda a crear contenido y organizar eventos. Entonces, hoy en día somos 49 miembros en la red Fab City. Tenemos 2 países, uno de ellos Bután y otro Georgia. Tenemos 8 regiones, una isla, que es la isla de Bali en Indonesia, y 38 ciudades que componen la red. En América Latina, en Latinoamérica, tenemos 10 miembros de la red Fab City. Entonces, en México tenemos 4, la Ciudad de México, Puebla, y 2 regiones, que es Yucatán y Guanajuato. También tenemos en Brasil 5 ciudades, y en Chile, ¿no? Santiago de Chile. Posiblemente, todo indica que, creo que Álvaro está acá también, que vamos a tener Argentina este año ingresando a la red con la ciudad de Córdoba, y también posiblemente la ciudad de Quito en Ecuador ingrese este año a la red, ¿no? Están en proceso muy avanzado para ingresar a la red Fab City. Bueno, ¿cuáles son los beneficios de participar de la red Fab City, ¿no? Nosotros apoyamos a nuestros miembros con materiales de apoyo y desarrollo de capacidades, entonces ofrecemos contenidos en diferentes formatos, organizaciones de talleres, mesas redondas, bootcamp y otros formatos de capacitación y entrenamiento. Otra forma que apoyamos y que beneficia, ¿no? El beneficio de participar de la red es el intercambio de conocimiento y la posibilidad de colaborar con ciudades de diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces promovemos diferentes formatos de intercambio de conocimiento. Y la otra son estrategias de advocacy, en lo cual ayudamos a las municipalidades o gobiernos estatales o federales a hacer advocacy en políticas públicas para temas relacionados a Fab City. También promovemos eventos. Entonces hay la cumbre anual que llamamos el Fab City Summit, que este año va a ser en Bután. Entonces es el evento principal para motivar a nuestra comunidad a encontrarse y aprender de lo que está pasando en el mundo, Fab City y Fab Labs, y también para intercambiar,
¿no? También promovemos mesas redondas a cada 3 meses, que son abiertas al público, y diferentes formatos de entrenamiento que yo ya había mencionado también. Entonces, para mencionar, a algunos de ustedes sé que van a participar o están buscando participar del Fab Bhutan, que va a ser ahora en julio, y lo hacemos entonces a cada año el Fab City Summit, ¿no? La cumbre anual. Y otra cosa que ofrece la red Fab City y la iniciativa global son lo que llamamos programas Fab Cities. Los programas Fab Cities van desde programas educativos, que hoy en día tenemos la maestría, ¿no? El máster en diseño e innovación distribuidos, por ejemplo. También ofrecemos un programa que se llama Fab City Challenge, que es un programa que me parece muy interesante para las localidades, porque es trabajando con temas locales, desafíos locales, se trae la comunidad global para colaborar y encontrar y prototipar soluciones para temas locales. Entonces es la comunidad local con sus temas, con el apoyo de la comunidad global, en algunos días haciendo un ejercicio de prototipaje de soluciones, ¿no? Y también ofrecemos, por ejemplo, bootcamps, son entrenamientos ejecutivos, entrenamientos para las ciudades y las comunidades de las ciudades para avanzar en su Fab City, ¿no? En desarrollo de las soluciones urbanas. Entonces, por ejemplo, el Fab City Challenge, para que entiendan, podemos trabajar diferentes temas, desde materiales regenerativos, uy, esta palabra me cuesta en español, agricultura, gestión de residuos, conservación del agua. Hay muchos temas, ¿no? Que la ciudad o que la región, la localidad puede estar con dificultades y que se puede trabajar con la comunidad global. Por ejemplo, en Bali trabajamos con 10 challenges, de desafíos locales. Participaron 23 personas, 23 nacionalidades, ¿no? 92 personas participando, y para prototipar 10 soluciones para los 10 desafíos. Y se premió las 3 mejores, digamos, soluciones sostenibles para temas locales. Entonces, ese es un ejemplo de cosas que la red y la iniciativa global ofrecen a las localidades. Entonces, algunos ejemplos de prácticas, ¿no? De mejores prácticas de lo que pasa en nuestras ciudades. Voy a dar 2 ejemplos muy rápidos porque la idea es que podamos charlar más. Entonces, por ejemplo, en Barcelona se desarrolló un proyecto que se llama Smart City Sensor, con varios sensores, un aparatito que se desarrolló adentro del Fab Lab, con varios sensores para medir como la contaminación, el sonido, la humedad, generando datos que ayudaran al barrio y a los vecinos a aprobar leyes de convivencia, ¿no? A influenciar la política pública, ¿no? Entonces, con temas de contaminación, por ejemplo. Entonces, ese es un poco, por ejemplo, lo que ese aparatito se puede medir, es un kit que es producido adentro del Fab Lab. Y con todo eso se generó un movimiento en Barcelona para influenciar políticas públicas y la mejoría de la calidad de vida en los barrios. Ese es un ejemplo de mejores prácticas que tenemos en la red. Otro ejemplo viene de São Paulo, por ejemplo, en Brasil, con la fabricación de mobiliarios para espacios públicos que son también realizados dentro de los Fab Labs. Y lo interesante de São Paulo, por ejemplo, esa es una mesa que fue fabricada para escuelas públicas, ¿no? Entonces, lo interesante de São Paulo es que son 12 Fab Labs que son públicos, y entonces es una red pública de Fab Labs que busca encontrar soluciones para los problemas locales, y también que está localizada en barrios más pobres de la ciudad, entonces busca enfrentar y traer soluciones para las comunidades más desfavorecidas de la ciudad de São Paulo. Entonces, por ejemplo, ese es otro tipo de mobiliario que ellos desarrollaron junto con estudiantes de arquitectura y los Fab Labs públicos para plazas, para espacios públicos de la ciudad. Y bueno, si hay interés en convertirse en un miembro de la red Fab City, es importante saber que, por ejemplo, Fab City no tiene una cuota de membresía, ¿no? No hay una cuota anual o mensual
para ser miembro de la red. Lo que ofrece o lo que se pide FabCity es más un compromiso de la ciudad y un compromiso de la comunidad de la ciudad, de los gobernantes de la ciudad, en poner recursos para desarrollar la FabCity. Entonces, la FabCity Foundation no pide una tasa de membresía o nada, pero sí la ciudad o la región o el país tiene que comprometer recursos para desarrollar su FabCity. Entonces, perdón que eso esté en inglés, pero hay algunos pasos para unirse. Entonces, el primer paso sería que la ciudad alinee la visión se alinee con la visión y la misión y los valores FabCity, que formen lo que llamamos un consorcio local. ¿Qué sería el consorcio local? Serían los actores locales que van a empujar FabCity, ¿no? El tema localmente, que generalmente, y son los miembros básicos, es un Fab Lab, es el gobierno, sea de la ciudad, de la región, y la comunidad, ¿no? Otros actores, ONGs y otros actores, universidades, que ayuden a crear masa de pensamiento y movimiento de FabCity en la ciudad. Después hay que hacer un ecosystem mapping, ¿no? Mapear tu ecosistema, buscar todos los actores que pueden estar relacionados a FabCity en tu localidad, para que empezar justamente a generar este movimiento, porque FabCity no surge es imposible una FabCity solo, digamos, top down, ¿no? De arriba hacia abajo, solo con políticas públicas o solo desde la comunidad. Es muy importante que tanto desde el gobierno como desde la comunidad, cada uno empuje el tema FabCity. Entonces hay que mapear los actores y lo que sugerimos siempre es hacer entonces un evento en la ciudad donde se junten esos actores que fueron mapeados y en este evento se pueden juntos discutir qué significa ser una FabCity, qué actores, qué recursos puede involucrar, quién se puede involucrar y desarrollar un plan inicial de FabCity colectivo, ¿no? Una vez se tenga todo eso, hay un formulario para llenar con esas informaciones y se envía a nosotros a FabCity Foundation. Siempre se exige que haya un compromiso público, ¿no? Para volverse una FabCity. Entonces, hay una carta de compromiso público que normalmente viene desde la alcaldía o del gobierno del estado, pero un compromiso desde el sector público y del gobierno de desarrollar la FabCity, ¿no? Y en parte de este compromiso, aparte de la carta, se pide un video de 1 minuto en que la ciudad exponga por qué está alineada con los valores FabCity y qué se hace en la ciudad o qué se pretende hacer en la ciudad para desarrollar el concepto de FabCity localmente, ¿no? Para la producción local. Y una vez se tenga eso, siempre los nuevos miembros entran a la red una vez al año en nuestra cumbre anual, en el FabCity Summit, que como yo mencioné va a ser en Bután. Entonces, en este momento, la comunidad se reúne y da la bienvenida a los nuevos miembros, ¿no? Y una vez vuelvas un miembro, hay todo un programa de seguimiento, ¿no? De entrenamiento y seguimiento de cómo participar de la red. Acá dejo lo que llamamos de FabCity Handbook, que es un manual donde encuentras mucha información. Está en inglés. Acá está el QR code para que vean, pero también vamos a compartir en el chat el link. Pero ahí está el paso a paso con detalles de todo eso que mencioné. Y bueno, después de Bután, la próxima cumbre va a ser en México. Y normalmente el periodo entre que una ciudad se interese por ser una FabCity y que vuelva parte de la red va más o menos a 1 año, ¿no? Porque es generar toda la discusión y el compromiso FabCity en la ciudad no sale en 1 mes. Entonces la idea es que las ciudades que tengan interés hoy pueden hacer el compromiso formal en México, porque la cumbre del próximo año va a ser en México, que va a ser en Puebla y en Yucatán, en las 2 partes de México. Y bueno, yo no quiero extenderme más porque la idea es que tengamos tiempo para preguntas. Acá también vamos a compartir, hay otro QR code
para nuestra página web y para más información. Y por último, para encerrar, quería invitarlos a nuestra mesa redonda de Fab City, que va a ser ahora este mes, porque vamos a discutir el tema de bioregiones. A cada 3 meses elegimos un tema para discutir con la comunidad, pero si hay interés en saber más de qué hacemos y cómo hacemos, pueden participar de la mesa redonda y ahí discutimos más y van entendiendo de qué se trata el movimiento. Y es eso, muchísimas gracias.